¿Pueden confirmar si sí me escucho y si me veo bien? Va. Este. Pues bueno, esta va a ser su primera clase de inmunología. Gracias a los que se conectaron. Este. Y pues. Creo que ya está grabando. Me dicen si se ve bien mi presentación. Bueno, pues bueno, vamos a empezar con la clase de inmunología, ¿no? Este. Primero que nada, les quería como explicar un poco cómo se organiza la materia de inmunología. Este, Más o menos les expliqué el lunes, cómo organiza el temario el departamento de inmunología. Se divide la materia en tres bloques principalmente y dentro de los bloques se divide por unidades, 2 unidades por cada bloque. Hay en el primer bloque es unidad 1 y unidad 2, donde principalmente se va a abordar lo que es inmunidad innata. En el bloque 2 se va a abordar sobre todo lo que es inmunidad adaptativa. Y bloque 3 es sobre todo integración clínica de lo que es todo lo que se vio en en los otros dos bloques. Por eso, muchas veces, digo, depende de cada quien. El bloque 2 es pesado porque es mucho, si se dan cuenta, son muchos temas los que se tienen que abordar. Pero bloque 3 es como que también puede complicarse porque como es la integración de lo que se vio en los otros dos bloques, puede que se te olviden algunos conceptos, entonces tienes que volver a repasarlos y a estar repitiendo y de repente pues te pierdes porque ya no te acuerdas mucho de a lo mejor de inmunidad innata que viste a principios de año. Ay, Dios mío. Este, pero bueno, eso es principalmente cómo se va a dividir la materia de inmunología. Lo que yo voy a darles va a ser principalmente lo que es unidad 1, que es generalidades de la inmunología, órganos linfoides, citocinas, las citocinas y células del sistema inmune. Y, perdonen el ruido, y parte de la unidad 2, que va a ser lo de barreras naturales, principalmente. Y si se puede, respuesta inmune, digo, inflamación. ¿Qué tema vamos a ver hoy? Pues principalmente va a ser lo de generalidades de la inmunología y citocinas, porque son dos temas muy, bueno, generalidades es un tema muy corto y está muy fácil de terminarlo ahorita. Y citocinas es un poco más extenso, entonces por eso las junté en esta primera clase. Lo que pide su temario, los objetivos que pide que abordemos, son principalmente lo que son la definición de los tipos de inmunidad. Eso, hasta para farmacología les puede servir. Y lo que es citocinas vamos a ver todo, menos lo que es la participación de las citocinas en la hematopoiesis. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, que es las células del sistema inmune. Bueno, vamos a empezar lo primero. ¿Qué es la inmunología como tal? La inmunología es una ciencia que estudia lo que es pues, nuestro sistema inmune, que es un complejo conjunto de órganos, células y pues, tejidos principalmente, que van a ayudarnos a protegernos contra amenazas externas. Es lo que principalmente, así lo define un poco lo que viene en el libro de Lavas. Pero algo que es cierto es que no solamente es amenazas externas, es con cualquier tipo de amenaza. Nuestro sistema inmune y nuestras células del sistema inmune van a estar reconociendo cosas extrañas o cosas que que no había visto antes, y eso es lo que va contra lo que va a responder. Puede ser algo externo, puede ser algo interno, porque si no, entonces no existirían las enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, si es algo que el sistema inmune jamás había visto, va a reconocerlo y va a responder contra eso. Entonces, por eso les digo, como que amenazas externas es como algo muy sugestivo, porque, o sea, si bien si responde contra virus, bacterias, a lo mejor alguna partícula para las personas que son alérgicas, no sé, por ejemplo, al polen, eso es algo extraño que nunca había estado en nuestro cuerpo, y entonces el sistema inmune responde contra eso, pues bueno, si es algo externo, pero también existen casos en el que nuestro sistema inmune se aloca y puede a lo mejor responder contra algo interno. O no solamente está loca, sino también existe el cáncer. Y el cáncer son células nuestras que a lo mejor sí mutaron y lo que mutó provocó que proliferaran de manera descontrolada, pero sigue siendo una célula de nuestro propio cuerpo. Entonces, por eso también pondría aquí en esta definición amenazas internas, externas, ¿no? O lo extraño, podemos decirlo así. Pero cómo va a ser esto de
que nuestro sistema inmune nos defiende. A eso se le conoce como respuesta inmune. La respuesta inmune es una reacción conjunta y coordinada contra microbios y moléculas extrañas que les digo, pueden ser internas o pueden ser externas. Y esta se va a dar independientemente de la consecuencia fisiológica o patológica que se da. Porque si nosotros no tenemos, la respuesta inmune normalmente tiene algo que se conoce como regulación. ¿Para qué? Justamente para evitar llegar a la parte patológica. Porque si nosotros tenemos una respuesta inmune crónica, puede llegar entonces a dañar al propio individuo. Entonces, para eso existe justamente esa parte de la regulación. Y justamente eso les digo, la respuesta inmune tiene 3 pasos esenciales para poder darse. Lo primero es que se reconozca la molécula extraña para poder entonces pasar a lo siguiente, que es activar a las células del sistema inmune, y toda la respuesta inmune va a ir dirigida contra lo que activó a esa respuesta. Y una vez que la molécula o patógeno que haya hecho que se encendiera toda esta respuesta inmune se destruye o ya no está, se tiene que regular y entonces se van a empezar a destruir o a dejar de activarse a las demás células para que no se perpetúe esta respuesta y pueda llegar a ser algo patógeno para para la persona, para el hospedador. Vamos a ir desglosando un poco estas características de la respuesta inmune. Una cosa que tiene la respuesta inmune es que es específica. La respuesta inmune, ¿qué quiere decir que es específica? Que imaginemos, tenemos esta imagen aquí. Tengo mi célula, que en este caso es un macrófago, y tiene un receptor. Y tiene delante de él 3 diferentes bacterias. A lo que se refiere a la especificidad es que dentro de esas 3 bacterias que está viendo el macrófago, o se le están presentando, solamente hay una sola bacteria que es reconocida por ese receptor. Es decir, no se activa por las 3. Eso es especificidad. Es decir que es un solo receptor para un solo agente patógeno. ¿Sí? Sí se entiende lo que es el concepto de especificidad, ¿no? Okay. Lo que sigue es diversidad. No solamente existen bacterias, existen también parásitos, existen también hongos, existen también virus. Entonces, la diversidad nos habla de que no solamente hay un tipo de receptor específico para, por ejemplo, esta bacteria específica que se le presentó, sino que tiene múltiples receptores, diferentes receptores para reconocer cada una de estas. Espérenme. ¿Sí? Por ejemplo, el receptor morado nos sirve para reconocer únicamente a esa hifa de hongo. El siguiente receptor otra vez el mismo para reconocer a esa bacteria que se puede llegar a presentar. Y el último receptor nos puede ayudar a reconocer, por ejemplo, un parásito. En este caso, el parásito que se ha representado es un parásito de Giardia. Eso nos habla de diversidad, que no solamente existe un tipo específico de receptor, que es el que va a reconocer todos. Eso es especificidad. Y diversidad es que hay un montón, una diversidad o muchos receptores diversos para específicamente reconocer cada patógeno. ¿Sí? ¿Sí queda claro lo que es diversidad? Bien. Pues bueno, lo que sigue es justamente eso. Les digo, no es lo mismo estar montar una respuesta inmune contra una bacteria que contra un parásito, que contra un hongo. A eso se le conoce como especialización. Justamente la diversidad y la especialización van como de hermano, porque como hay diversos receptores, solamente va a reconocer a ese hongo específicamente, y entonces como es un receptor específico para reconocer ese hongo, vamos a poder entonces montar la respuesta inmune específica para destruir a ese agente patógeno que activó ese receptor específico. ¿Sí? Eso es especialización, porque les digo, no es lo mismo a lo mejor una bacteria que tenemos fuera de mi célula, que es extracelular, a una bacteria que está dentro de mi célula, que es intracelular. No es lo mismo una respuesta contra un virus, que casi todos los virus siempre son intracelulares, a una respuesta contra un hongo, que casi siempre son extracelulares. ¿Sí? Muy bien. Lo que sigue es la memoria. La memoria nos habla del hecho de que, por ejemplo, cuando estamos por primera vez, nuestro sistema inmune se expone por primera vez a ese agente patógeno,
pues no sabe qué hacer realmente, ¿no? Nunca había nunca lo había visto frente a frente. Entonces, no sabe qué hacer. Y es por eso que entonces la respuesta inmune la primera vez que nos exponemos a un agente patógeno es mucho más débil que, por ejemplo, la segunda vez que nos exponemos a ese mismo agente patógeno que ya lo reconoce, que ya sabe qué es, entonces ya sabe qué es lo que tiene que hacer para poder entonces atacarlo y eliminarlo. A eso se refiere la memoria, ¿sí? Y les digo, o sea, verdaderamente es como el sistema inmune le está todo débil la primera vez que lo vemos y la segunda vez ya es como, ya sabe qué hacer. Entonces va a empezar a hacer lo que sabe que tiene que hacer. ¿Sí queda claro los conceptos que acabo de decir? Sí. Ok. Y una última característica, bueno, una característica más importante, es algo que se conoce como tolerancia. La tolerancia es algo que van a estar viendo, se aborda más lo que es en segundo bloque. Básicamente nos habla del hecho de que nuestras células del sistema inmune van a estar desarrollándose en diferentes zonas de nuestro cuerpo que se conocen como órganos linfoides, ¿no? Eso ustedes ya lo saben, eso ya lo vieron ustedes en histología. Existen diferentes órganos linfoides y esos diferentes órganos linfoides pueden ser primarios o secundarios. Primarios, donde principalmente se van a estar desarrollando estas células. Durante el desarrollo de las células se tiene que presentar proteínas o antígenos específicos para que las células la reconozcan y entonces sepan qué tienen y qué no tienen que atacar, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo le enseño proteínas de mi ojo a mi célula del sistema inmune, esta célula del sistema inmune se supone, como ya lo vio durante su desarrollo, no tiene que atacarlo. Eso se refiere a la tolerancia. Pero, por ejemplo, si yo le presento un antígeno de este virus, pues el virus nunca había estado en nuestro cuerpo realmente, ¿no? Nunca estuvo a su proteína, nunca se le enseñó durante su desarrollo a esta célula, entonces no lo reconoce y va a montar una respuesta inmune. ¿Sí? ¿Sí se entiende el concepto de tolerancia? Muy bien. Pues básicamente es eso. Nuestras células del sistema inmune sí reconocen lo que estuvo o lo que se le mostró durante su desarrollo. En este caso, son proteínas de nuestro propio cuerpo. Aunque a veces, y eso lo van a estar viendo ustedes sobre todo en el tercer bloque, esta tolerancia puede llegar a fallar y eso nos da lugar a lo que se conocen como enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Esta respuesta inmune, la respuesta inmune no es solamente como respuesta inmune y todo lo que les acabo de decir, sus características. La respuesta inmune también se puede clasificar. Se clasifica en dos principalmente. Se clasifica en lo que es una respuesta inmune innata y en una respuesta inmune adaptativa. La respuesta inmune innata también se le puede conocer como respuesta inmune natural o respuesta inmune nativa. Es decir, es una con la que nosotros nacemos ya. Es algo que está dentro de nuestra línea germinal de nuestros genes. Tenemos una línea germinal y esa línea germinal ya tiene como la información para poder desarrollar una respuesta inmune innata, que sus características es principalmente que es rápida. Es decir, en cuanto nosotros detectamos, estas células del sistema inmune detectan algo extraño que no habían visto antes, inmediatamente empiezan una respuesta inmune sin saber, o sea, a lo mejor no saben realmente qué es lo que hay. No saben si es un hongo, no saben si es una bacteria, no saben si es a lo mejor alguna cosa diferente. No saben realmente lo que es, pero saben que es extraño, entonces tienen que atacarlo. Por eso se le conoce como respuesta inmune rápida, es la rápida. Y además, no, algo importante, que es lo que reconocen. Yo les estaba diciendo, reconocen antígenos. A lo mejor ustedes como tienen a lo mejor una idea por histología, si alguno de ustedes, su doctor, se lo llegó a explicar durante el tema de órganos linfoides. Pero básicamente un antígeno es una proteína que nosotros tenemos y los receptores de las células del sistema inmune pueden reconocerlo. Eso lo van a ver más en segundo bloque, pero para que se vayan dando una idea, eso es lo que pasa y reconoce normalmente la respuesta inmune adaptativa. La respuesta inmune innata, lo que principalmente va a reconocer son dos cosas que se conocen como PAMs y DAMs, que son los PAMs, son moléculas asociadas a patógenos, y DAMs, que son moléculas moléculas asociadas a daño celular. ¿Sí? Entonces, son las dos principales moléculas que van a estar reconociendo, los PAMs y los DAMs, la respuesta inmune innata. Entonces, si ustedes llegan a escuchar de repente que
que reconoció PAMS o que reconoció DAMS, entonces está hablando de que es una respuesta inmune innata. No tanto porque, por ejemplo, si les dicen antígeno, es más de una respuesta inmune adaptativa. Los tipos de receptores que van a reconocer justamente esas moléculas que son los PAMs y los DAMs se le conocen como los receptores de reconocimiento de patrón o PRR. Justamente estos receptores solamente van a estar reconociendo los PAMs y DAMs para poder activar la célula, independientemente de qué es lo que lo haya ocasionado. O sea, puede haber sido una bacteria, puede haber sido un virus, puede haber sido algo. No saben realmente bien qué es lo que está haciendo o qué patógeno es. Entonces solamente van a estar haciendo una respuesta inmune sin realmente saber qué patógeno es o si la respuesta inmune realmente va a servir para ese patógeno, ¿no? Solamente reconocen que hay estas moléculas, estos PAMs o estos DAMs, y van a empezar una respuesta inmune contra eso que los está generando. ¿Sí queda claro eso? Muy bien. También tienen características. Tienen una característica celular o como quienes pertenecen a esta familia de la respuesta inmune innata. A nivel celular tenemos lo que son las células, los linfocitos NK o natural killer. Las células dendríticas, solamente algunos tipos, porque también hay células dendríticas que pueden participar como en la respuesta inmune adaptativa, pero principalmente en la respuesta inmune innata. Macrófagos, las barreras físicas que, por ejemplo, ustedes vamos a verlo en barreras naturales, pero por ejemplo los epitelios, como son la mucosa de nuestra piel, las mucosas y la piel principalmente, funcionan como una barrera física para evitar el paso de patógenos directamente hacia nuestro sistema, ¿no? Entonces, eso es otra forma es una manera de defendernos contra lo extraño también. Los neutrófilos y en general todos los granulocitos y todos los granulocitos pertenecen sobre todo a lo que es la respuesta inmune innata. Y a nivel humoral, cuando escuchan humoral, se hace referencia como a proteínas que son cosas solubles, pueden estar viajando en el plasma. Principalmente lo que vamos a encontrar a nivel humoral es algo que se conoce como sistemas de complemento. Eso en la respuesta inmune innata. ¿Sí queda claro? ¿No tienen ninguna duda sobre la respuesta inmune innata? ¿No? Ok. Luego sigue entonces con la respuesta inmune adaptativa. La respuesta inmune adaptativa también se le conoce como adquirida o específica, ¿ok? Esta es la que puede tardarse de días a semanas en empezar a entrar en acción, digamos, al campo de batalla para empezar a defendernos contra lo que se esté llevando a cabo. ¿Por qué? Porque para la respuesta inmune adaptativa tiene primero que reconocerse algo extraño no sé, por ejemplo, me caigo, me hago una cortada en mi mano y entró polvo, entraron virus, entraron bacterias ahí porque se contaminó la herida, ¿no? Porque caí en la tierra a lo mejor. Entonces, como me abrí hasta acá, lo que primero que va a pasar es que se va a dar una respuesta inflamatoria donde van a empezar a llegar células de nuestro sistema inmune, específicamente los neutrófilos principalmente, y las células dendríticas que tenemos en nuestra piel. ¿Alguien se acuerda cómo se llaman las células dendríticas de la piel? O las células presentadoras de antígenos que tenemos en la piel. ¿No? Si no está bien, bueno. Son las células de Langerhans, ¿sí? Las células de Langerhans, entonces van a entrar, van a llegar, van a reconocer ese agente patógeno, lo van a fagocitar y van a presentarlo en un ganglio linfático para poder entonces empezar la respuesta inmune adaptativa. Pero todo eso lleva su tiempo, se tarda. Entonces por eso tarda de días a semanas empezar a funcionar lo que es la respuesta inmune adaptativa. Lo que principalmente va a ocupar para reconocer los antígenos son el complejo principal de histocompatibilidad y los receptores que tienen nuestras células del sistema inmune adaptativo, que son el TCR y el BCR. Eso lo vamos a ver un poquito más en la clase de células del sistema inmune. Pero lo que es el complejo de histocompatibilidad son justamente son proteínas que tenemos en la membrana de las células y sirven para justamente cargar los antígenos que se están reconociendo y poder entonces presentárselo a las células en los ganglios linfáticos o zonas donde están nuestros linfocitos.
Justamente, les digo, reconoce antígenos. La respuesta inmune innata y adaptativa innata principalmente reconoce los que son los PAMs y lo que son los DAMs. La respuesta inmune adaptativa reconoce lo que se conoce como antígenos. Entonces es una diferencia principal entre lo que es la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. ¿Cuáles son las células que principalmente van a estar en lo que es la respuesta inmune innata? Las células son los linfocitos B y los linfocitos T. Y lo que es el componente humoral son principalmente todos los anticuerpos que van a estar sintetizando los linfocitos B ya activados, que son las células plasmáticas, ¿no? Bien. Y en este cuadro, que es del ABAS, se resume muy bien las que son las características y los componentes de cada de la respuesta inmune innata y la adaptativa. La innata principalmente tiene poca especificidad, por eso les digo, o sea, reconoce solamente PAMs o DAMs, que son patrones asociados a patógeno, por ejemplo, que todas las bacterias pueden tener, que todos los virus pueden tener, que todos los hongos pueden tener, independientemente de si es un hongo, no sé, por ejemplo, si es por ejemplo una bacteria del tracto digestivo, si es una bacteria a lo mejor del tracto respiratorio, no importa realmente qué bacteria es, solamente saben que es una bacteria porque está expresando los PAMs. Entonces por eso es poco específica. Y la respuesta inmune adaptativa es más específica porque ya es una respuesta que requiere que se le presente un antígeno, que empiece a seleccionar, se hace muy selectiva y solamente seleccione las células que respondan mucho mejor contra ese agente patógeno. Entonces es más específica que la innata. La diversidad, tiene muy poca diversidad lo que es la respuesta inmune innata. Les digo, solamente reconocen PAMs y DAMs, o sea, realmente es muy poco lo que va a tener de diversidad en cuanto a receptores la respuesta inmune innata. La adaptativa tiene una diversidad más elevada. ¿Por qué? Porque es específica para este agente patógeno. Entonces, hay muchos agentes patógenos, entonces tiene que haber muchos y diversos receptores, ¿no? La memoria en la respuesta inmune innata es muy limitada, casi es muy escasa lo que hay de memoria en la respuesta inmune innata. Pero en la respuesta inmune adaptativa sí tiene muy buena memoria. Entonces, lo que nosotros nos ataque una vez, lo que principalmente va a recordarlo, va a ser nuestra respuesta inmune adaptativa. Todas esas células, nuestros linfocitos T y nuestros linfocitos B son los que van a tener o guardar la memoria de ese agente patógeno que nosotros alguna vez vimos, ¿no? Y pues ambas, lo ideal es que tuvieran falta de reactividad ante lo propio, que es lo que les había explicado, que era tolerancia. Entonces, la respuesta inmune innata y la adaptativa tendrían que haber tolerancia para evitar la respuesta contra lo propio, que serían nuestros propios órganos, ¿no? Pero pues a veces no pasa eso. Eso se explica después. Y pues básicamente aquí al final se resume lo que son los componentes. Muy bien. Es básicamente eso lo que sería la respuesta inmune. Ahora un concepto importante que es lo de inmunidad. La inmunidad constituye lo que es un mecanismo de conservación de la integridad funcional ante las sustancias extrañas. Básicamente es que nuestro cuerpo, esté alerta todo el tiempo para poder estarnos defendiendo de lo extraño y mantenernos en un estado de homeostasis, que supongo ya más o menos tienen que saber el concepto de lo que es homeostasis, ¿no? Esta inmunidad se puede clasificar en una inmunidad pasiva o en una inmunidad activa. ¿Qué tienen de diferentes, no? Pues vamos a ver eso primero. La inmunidad activa es la que principalmente se va a exponer ante un antígeno. Esta sí nos va a ayudar a generar memoria y podemos, aparte tanto activa como pasiva, la podemos dividir en una activa natural y en una activa artificial, ¿no? Esas son sus características principalmente. ¿Cómo que artificial y natural, no? Bueno, lo que es la artificial es principalmente que nosotros nos exponemos, por ejemplo, al agente patógeno a través de vacunas. No es directamente el agente patógeno el que entró a nuestro sistema, a nuestro sistema y nos provocó una enfermedad. Las vacunas son una forma de exponernos a agentes patógenos. Puede ser que estén inactivados o que estén muertos realmente. Y pues nuestro sistema inmune reconoce las proteínas de ese agente patógeno y genera
inmunidad contra eso, ¿sí? Por eso es artificial. No es realmente que sea un proceso natural de la enfermedad. Nosotros mismos provocamos que se exponga a ese agente patógeno. De manera natural es, por ejemplo, cuando sí entra el agente patógeno a nuestro sistema. Es decir, me expuse a la bacteria, entró a mi sistema y provocó enfermedad, y eso provocó que tuviera inmunidad contra eso. Eso es lo que es inmunidad activa, y es lo activa, artificial y natural. Artificial, vacunas; natural, exposición al patógeno directamente. Y lo que es la inmunidad pasiva es básicamente, no hay directamente exposición al agente patógeno, sino que solamente nos exponemos como a lo que son los anticuerpos que se generan contra ese agente patógeno, y gracias a esos anticuerpos podemos defendernos del agente patógeno, ¿no? Esta no genera memoria porque pues no estamos activando nuestro sistema inmune realmente, solamente estamos tomando o se está administrando anticuerpos o moléculas que nos van a ayudar a defendernos de eso. No es realmente que mi célula lo reconoció, pudo procesarlo y entonces pudo generar anticuerpos, y pudo entonces así ya no, así podría generar memoria. Pero aquí realmente no genera memoria porque no estamos haciendo eso. En esta, les digo, se utiliza lo que son los anticuerpos. Igual que la activa se divide en artificial y natural. La artificial es básicamente que usamos lo que se conocen como antisueros. Por ejemplo, tenemos lo que es el suero antialacrán, que es una forma de que nosotros neutralicemos el veneno para el alacrán. Supongamos alguna persona se expuso o fue picado por algún alacrán, y para evitar consecuencias patógenas que se generan por ese veneno, se le administra un suero que tiene anticuerpos contra el veneno del alacrán. Eso es eso sería como inmunidad artificial. O también están los anticuerpos monoclonales, que son una forma de tratamiento que tenemos incluso, por ejemplo, para el cáncer. Entonces, no es directamente que nuestras células reconozcan el agente patógeno, sino que nosotros le administramos a manera de ayuda anticuerpos que reconocen y son específicos contra eso ya, ¿sí? Y de manera natural, durante la gestación nosotros, eso ya lo deben recordar, por ejemplo, nuestra madre nos pueden permitir el paso de ciertos anticuerpos, principalmente que es el IgG, a través de la barrera placentaria, y pueden llegar al feto. Eso es inmunidad pasiva, natural, ¿sí? No está exponiéndose a un agente patógeno, no está expuesto al antígeno el bebé, pero sí tiene anticuerpos contra eso porque la mamá durante la gestación se los pasó a través de la barrera hematoplacentaria. Y también después de nacer, lo que sería durante la lactancia, al nosotros tomarlo, el calostro o la leche materna, obtenemos anticuerpos, principalmente IgA, que van a ayudarnos a defendernos contra bacterias o virus del tracto digestivo, ¿no? Entonces, principalmente es eso. Les digo, esta es una imagen del lavas que ayuda a resumir eso que les acabo de explicar, que es la inmunidad activa, la que sí genera memoria y es muy específica. La inmunidad pasiva, que sí es específica, pero que no genera memoria. ¿Sí? Eso principalmente. Pues básicamente eso es de las generalidades de la inmunología, ¿no? Lo que sigue sería empezar a dar el tema de citocinas. Bueno, las citocinas, o sea, uno de repente entra y pues no sabe realmente qué es una citocina, y te empiezan a decir que tal citocina hace esto, que la interleucina 1, que interleucina 2, y yo no, y verdaderamente a veces no sabemos qué es una citocina, ¿no? Bueno, las citocinas son moléculas que nos van a ayudar a comunicar a las células del sistema inmune, es decir, es como un WhatsApp, digámoslo, ¿no? Le manda mensaje una célula a otra para que sepa lo que está pasando, ¿no? Dependiendo del tipo de citocina, va a activar un tipo de receptor y es el mensaje que va a recibir la otra célula, ¿sí? Ok. Estos, al unirse al receptor, provocan cambios en la transcripción de los genes de las células que van a estar a las que están activando, aumento o disminución de la expresión de algunas enzimas,
Eso lo vamos a ver un poquito más en la siguiente clase. Y movimientos de la célula. Eso se le conoce como quimiotaxis y esas también reciben nombre de las quimiosinas porque permiten el movimiento de las células para ir dirigidos únicamente hacia la zona donde, por ejemplo, hay inflamación, que es donde está produciendo principalmente esa citocina. ¿Sí? Y igual, esto es como para que recuerden un poquito el cómo actúan y los tipos de comunicación que tenemos. Si recuerdan un poco de los tipos de comunicación que tenemos, este celular, tenemos la comunicación, lo que es paracrina, que es literalmente que la célula que está a un lado de la otra, a cierta distancia, este, le puede llegar a esa molécula, ¿no? Esa es la comunicación paracrina, que solamente están separados por cierta distancia y esa molécula puede llegar una a otra. La autócrina es básicamente que la misma célula que lo produce va a unirse a un receptor en esa misma célula y va a activarse ella misma. Y la comunicación endocrina es básicamente que desde muy lejos, en alguna zona de nuestro cuerpo, viaja esta citocina a través del torrente sanguíneo, o esta molécula en este caso, llega y llega hacia la célula a una distancia aún mayor de donde realmente estuvo, se produjo esa citocina, ¿no? Entonces, para que recuerden eso, ¿no? Las citocinas normalmente prefieren trabajar de forma, ya sea endocrina o paracrina, normalmente, ¿no? Y estas citocinas tienen características. Esas características son muy preguntables para sus doctores desde su primera clase. Les pueden estar preguntando a lo mejor que si ya saben qué características tienen. O igual en un departamental les pueden preguntar, poner ejemplos de esto y preguntarles qué tipo de característica es de las citocinas es la que se está representando en este ejemplo, ¿no? Hay una característica de las citocinas que se conoce como pleiotropía. La pleiotropía hace referencia a que, dependiendo al órgano o receptor al que se una la citocina, puede diferir la respuesta que va a tener. Por ejemplo, los macrófagos producen interleucina 1. La interleucina 1, si llega a nuestro encéfalo, a nuestro cerebro, puede provocar fiebre, ¿no? Que aumenta la temperatura basal y entonces nos provoca fiebre, la interleucina 1, ¿no? Si llega a nuestro hígado y se une a su receptor en el hígado, lo que va a provocar es que va a empezar a aumentar algo que se conoce como proteínas de fase aguda. Eso, eso también lo podemos ocupar incluso para poder saber si hay un estado de inflamación o no dentro de nuestro cuerpo. Pero si actúa a nivel de el endotelio vascular, lo que va a hacer es que se va a provocar algo que se conoce como activación del endotelio y eso lo que va a provocar es que empiece la respuesta inflamatoria en la zona donde está activo el endotelio. ¿Sí? Eso es pleiotropía. Que la respuesta que va a atender esta citocina difiere según el órgano y el receptor al que se une. La redundancia es otra característica que tiene. Es básicamente que varias citocinas pueden unirse a diferentes receptores, pero tienen la misma respuesta. Es decir, en este caso, por ejemplo, interleucina 4, interleucina 2 e interleucina 5, que se producen principalmente en mis linfocitos B, pueden provocar la proliferación de ese es linfocito T, pueden provocar la proliferación de mis linfocitos B, ¿sí? Eso es redundancia, no importa cuál se una. Si se une el interleucina 4 a su receptor, va a provocar la proliferación de los linfocitos B. Si se une interleucina 2 a su receptor, va a provocar la proliferación de linfocitos B. Y si se une interleucina 5 a su receptor, va a provocar exactamente lo mismo, que es la proliferación de linfocitos B. Eso es la redundancia, ¿sí? La sinergia es básicamente el hecho de que ahora tenemos dos citocinas que juntas van a aumentar van a aumentar o van a potenciar, mejor dicho, la respuesta que tienen. En este caso, por ejemplo, la interleucina 4 con la interleucina 5 van a favorecer en mi linfocito B algo que se conoce como cambio de isotipo, principalmente a lo que es al anticuerpo IgE. Eso es lo que, por ejemplo, podemos tener como sinergia. Ambas se unen a sus receptores diferentes en la misma célula y van a favorecer una acción en común, ¿sí? Lo potencian. Esa es básicamente la sinergia. El antagonismo, a diferencia de lo que era la sinergia, si yo tengo, por ejemplo, en este caso, interleucina 4 e interferón gamma, si la interleucina 4 se une
al linfocito T va a favorecerme principalmente que se diferencie en un perfil de linfocito T que se conoce como TH2. Si el interferón gamma, por el contrario, se une a ese linfocito también, va a favorecer lo que se conoce como la diferenciación del perfil del linfocito T a algo que se conoce como TH1. Pero así como se une y favorece la diferenciación de TH1 o a TH2 en el caso de la interleucina 4, si la interleucina 4 va a inhibir que el linfocito T pueda diferenciarse a TH1. Y el interferón gamma, si se une primero, va a inhibir que ese linfocito T pueda diferenciarse a TH2. Eso es el antagonismo, ¿sí? Que, pues creo que está sencillo, la verdad, eso. Si se une interleucina 4, favorece TH2 y inhibe que ese linfocito T se vaya a TH1 aunque esté el interferón gamma, por ejemplo, ¿no? Eso es el antagonismo, que es lo contrario a lo que hacían, que básicamente es como que hace lo contrario a lo que haría la otra citosina. Les digo, hay ejemplos, en este caso estos son imágenes del cubi, de justamente, por ejemplo, la pleiotropía. En este caso es mi linfocito T activado. Si se une la interleucina 4, por ejemplo, a mis linfocitos B, lo que va a provocar en ese linfocito B es que se active, que prolifere y se diferencie. Si es un precursor del linfocito T citotóxico, va a favorecer su proliferación y su diferenciación. Y si es un mastocito, va a favorecer su proliferación principalmente, ¿no? Igual hay ejemplos de redundancia, sinergia y antagonismo, pero es básicamente lo que ya les había explicado más o menos. Y esta es una tabla de resumen de justamente estas características, su definición y un ejemplo que hay que se tiene para justamente estas características. Bueno, les sirve como resumen, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a clasificar justamente a las citocinas? Las citocinas las podemos clasificar dependiendo del receptor al que se unen, por familias, ¿no? Tenemos a la familia de las interleucinas 1, que se une justamente al receptor de interleucina 1. Tenemos a la familia de los TNF-alfa, o de los TNF, o del factor de necrosis tumoral. A la familia de las interleucinas 17, a las que pertenecen a la familia de las citocinas tipo 1 y tipo 2, y a la familia de las quimiosinas. ¿Ok? Vamos a ir desglosando uno por uno. Primero, las citocinas de tipo 1. Las citocinas de tipo 1 son receptores dímeros o trímeros, dependiendo, que consta principalmente de 3 cadenas, que es una cadena alfa, una cadena beta y una cadena que se conoce como transductora y es la que puede variar. Esas principalmente son la cadena gamma común y la GP130, principalmente, ¿no? Este receptor, cuando nosotros estudiamos los receptores, tenemos que estudiarles primero una región que se encuentra de forma extracelular, una región que se encuentra atravesando la membrana que se le conoce como transmembranal, y la región que va a estar dentro, en el citoplasma de la célula, que se conoce como región intracelular, ¿no? En la región extracelular de este receptor hay una región conservada que tiene justamente estos aminoácidos. No es tan importante, la verdad, que lo sepan, pero pues como dato. Y este tipo de receptor ocupa lo que es principalmente la vía de JAK-STAT. Ahorita les voy a explicar cómo funciona la vía de JAK-STAT, ¿no? Y dependiendo de la subunidad, es el tipo de citosina que se puede unir a ese receptor. Si el receptor tiene lo que es la cadena transductora, como la cadena gamma común, lo que principalmente se van a unir son las citocinas, como la interleucina 1, interleucina 4 e interleucina 17. Si tienen la cadena GP130, se une principalmente la interleucina 6, interleucina 11 y la interleucina 27. Solamente para que sepan un poco de eso. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad, no la puse la verdad aquí, pero se las voy a escribir, en la que justamente lo que falla o hay un error en la transducción de lo que es la cadena gamma común.
Algo importante aquí, y les digo, vamos a verlo más, lo que se supone sobre las situaciones para la hematopoiesis en la siguiente clase. La interleucina 7, para lo que sirve es para la proliferación de mis linfocitos T, ya sea a nivel de médula ósea o a nivel de timo, ¿no? Para poder diferenciarlos y para poder mantener vivo a ese linfocito T, se requiere de interleucina 7. Si falla algo en la cadena gamma común, entonces va a fallar la unión de la interleucina 7 a ese receptor y entonces no va a funcionar realmente. Y eso pues nos trae problemas, ¿no? Entonces, como una correlación de lo importante que es esto, ¿no? Las citocinas de tipo 2, a diferencia de lo que es las citocinas de tipo 1, estas únicamente son dímeros, no tienen una cadena transductora como tal. Son dímeros, consta de dos cadenas principalmente, alfa y beta. Esta, a diferencia de la otra, por eso les digo, o sea, no realmente no tienen que saberlo, pero la única diferencia que hay como tal, o notable, entre citocinas de tipo 1 y tipo 2, es que la tipo 2 no tiene la región conservada de estos aminoácidos. Esta utiliza la vía de JAK-STAT, igual parecido a lo que hacían las citocinas de tipo tipo 1. Y en estas se incluyen lo que son los interferones, la interleucina 10, la interleucina 20 y la interleucina 22. Eso es importante. Si les pueden llegar a preguntar qué citocinas se unen al receptor dependiendo de la familia, ¿no? Si es una citocina de tipo 1, son principalmente estas citocinas de aquí. Si son las citocinas las citocinas de tipo 1, son las que principalmente les dije hace ratito. Si es la cadena gamma común, interleucina 7, por ejemplo, es la más característica. Si es la cadena GP130, por ejemplo, interleucina 27, ¿no? Y ahora, les digo, no tienen que saberlo realmente muy bien. Solamente es como para que se den una idea, pero hay profesores que sí les piden verdaderamente que sepan toda la vía. Yo nada más les voy a explicar muy a detalle esta que es como la más sencilla que hay, que es la vía JAK-STAT. En la vía JAK-STAT tenemos al receptor de citocinas en nuestra membrana, en la membrana celular. Tenemos al receptor en la membrana de nuestra célula. Lo que va a pasar es que va a llegar la citocina, se va a unir a su receptor y este receptor en su porción intracelular tiene unas proteínas que se conocen como JAK. Estas proteínas son sinasas, van a fosforilar a otra proteína, que son las proteínas STAT. Las proteínas STAT las van a fosforilar y lo que va a hacer es que se van a activar, se van a pegar a donde se fosforilan, donde se fosforiló, se van a pegar. Ahí están las proteínas STAT. Van a salir del receptor, van a unirse como un dímero, son dos proteínas de STAT, se van a dimerizar y estas proteínas STAT lo que van a hacer es, básicamente, en resumen, viajar al núcleo de la célula. ¿Y qué hay en nuestro núcleo? Pues nuestro material genético, ¿no? Se van a unir, este dímero se va a unir a regiones promotoras para favorecer la transcripción de genes, ¿no? En este caso, para favorecer la inflamación. Eso es básicamente la vía de extracto. No tienen que saber gran cosa. Este es un esquema que resume muy, muy, muy bien lo que es la vía de JAK-STAT. Este es de una página se me fue el nombre de la página, ahorita se las paso después. Esta imagen de aquí, de al lado, es exactamente lo mismo que la imagen pasada, nada más que más resumido. Esta imagen es de lavas, igual resume lo que es la vía del JAK-STAT. Y esta imagen de al lado es del cubi, que es exactamente lo mismo, resume la vía JAK-STAT, ¿no? Ahora, la que sigue es la familia de las interleucinas 1. La interleucina 1 son principalmente dímeros y algo importante es que poseen dominios IG. Y ustedes se van a quedar como de, ¿cómo que IG? ¿No?
Algo importante. IG, ustedes normalmente la asocian a anticuerpos, ¿no? O sea, porque por ejemplo tenemos los anticuerpos como son las IgGs, ¿no? La IgA. Y ustedes normalmente lo asocian a eso porque desde histología a lo mejor les hablaron un poco de lo que es la IgG, la IgA, la IgE, la IgM, ¿no? IG hace referencia a que ese anticuerpo tiene dominios de inmunoglobulinas, o IG, básicamente, ¿no? Esto de aquí, que se ve aquí, es el dominio IG. Ese como que tiene pancita, es el dominio IG. Este dominio IG, les digo, tiene como esta región así como pancita, y justamente en estas zonas se unen por puentes disulfuro, dependiendo porque tienen aminoácidos específicos que permiten hacer los puentes disulfuro en esa zona. IG hace referencia a que tienen en su estructura eso, ¿no? Entonces, las inmunoglobulinas, todas tienen esa región. Entonces, algo importante es que todas las inmunoglobulinas, más bien todos los anticuerpos son inmunoglobulinas porque tienen justamente esa región IG, pero no todas las inmunoglobulinas son anticuerpos, porque también estas son inmunoglobulina. Esto tiene también la región IG, pero no es un anticuerpo realmente, es un receptor solamente. Sí, es básicamente eso. Les digo, en su porción citoplasmática tiene unas regiones altamente conservadas que se conocen como dominios TIR. TIR, básicamente esta región de aquí. Esta es la región TIR. Y algo importante de esto, déjenlo algo más grande. Este dominio TIR está asociado a una proteína que se conoce como MYD88, una proteína conocida como IRAC, y a TRAP6. Todas estas proteínas lo que van a hacer al final, esto es una cascada de señalización de este receptor, van a favorecer la activación de dos factores de transcripción. Esto de aquí en medio de intermedio, la verdad, no importa mucho, no tienen que aprendérselo. Lo que tienen que recordar es que al final, estas proteínas, que es el dominio TIR, que activa MYD88, que activa IRAC, que activa TRAP6, finalmente va a terminar en la activación de dos factores de transcripción que son AP1 y NF-kappa beta. ¿Para qué? Para favorecer la expresión de citocinas, de alguna enzima, y que van a favorecernos entonces una respuesta dependiendo de la citocina que se una a ese receptor, ¿no? Es básicamente eso. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué citocinas hay principalmente? Pues la interleucina 1 y la interleucina 18. Ay, la familia del TNF o factor de necrosis tumoral son receptores que tienen una conformación trimérica. Son tres regiones. Les digo, una región extracelular, una región transmembranal y una región citoplasmática. Esta consta de tres cadenas que están unidas a proteínas citoplasmáticas, principalmente, que son TRAS y TRAF. A estas, las citocinas que se les unen pueden ser citocinas solubles, como son por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa, que es una proteína que en sí primero está acoplada a la membrana, pero después, gracias a una proteína que es una metaloproteinasa, se corta, toma una conformación trimérica y puede unirse a su receptor soluble, ¿no? O pueden estar unidos a membranas, ya que a esta familia de receptores, el DNF, también pertenece a esta proteína de aquí que se conoce como FAS. La proteína FAS nos ayuda para favorecer la apoptosis de las células, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que principalmente van a hacer estas cosas? Principalmente activar la inflamación y sobre todo también favorecer procesos como por ejemplo la apoptosis, ¿no? Les enseño un poco este esquema de aquí que les puse. En este caso, por ejemplo, por un lado tenemos lo que favorece la vía de la apoptosis. En este caso tenemos el receptor, se unió TNF y si notan aquí, en su región citoplasmática, está la proteína TRAF y TRAF. Estas dos proteínas también están asociadas a una proteína que es RIP1 y eso favorece la activación de las caspasas, que es lo que va a favorecer entonces la apoptosis de la célula. Eso se lo van a entender, lo de las caspasas lo van a ver después, cuando vean el tema específico para fagocitosis y apoptosis también, ¿no? Supervivencia de la célula, en este caso solamente va a favorecer la activación de ciertos factores de transcripción que van a favorecer que sobreviva esa célula. Y es exactamente lo mismo, TRAF, y también está RIP1, nada más que se asocian a otras proteínas, y eso es lo que va a diferenciar la apoptosis de la supervivencia de la célula. Pero les digo, no tienen que realmente saber qué proteínas son, solamente con que se acuerden de TRAF y TRAF, que pertenecen a la familia de las, del TNF-alfa, está más que bien. Muy bien. Aquí se me fue. Es de la interleucina 17. Lo edito ahorita. Estos son oligómeros. Que van a estar mezclados con una gran variedad de cadenas. O sea, estos van a tener una variedad muy diversa. Pero básicamente lo que nosotros vamos a tener es que van a tener, en esta conformación básica, tienen dos cadenas, que si se dan cuenta es así. Su organización realmente se ve así. Y en su estructura tienen una proteína de fibronectina extracelular y hay una secuencia intracelular que se conoce como secuencia Zephyr. Esa secuencia Zephyr va a estar asociada a un adaptador que se conoce como, a una proteína que es adaptadora que se conoce como ACT1. Y ACT1 lo que va a provocar, o para lo que sirve, es para reclutar otra proteína que es TRAF6. ¿Se acuerdan? Acá atrás era TRAF2, ahorita es TRAF6, ¿no? Es la única gran diferencia entre esos dos. Les digo, realmente su estructura no se la van a preguntar. ¿Qué les pueden preguntar? ¿Qué citocinas se unen a este receptor? Y un poco, a lo mejor, si su doctor es muy, pues, quisquilloso, sí les puede preguntar a lo mejor sobre estas proteínas. No les voy a preguntar toda la cascada de señalización, porque no es algo que realmente tengan que saber. Lo que sí tienen que saber un poco es que, les digo, tiene el dominio Zephyr. Está aquí el receptor de interleucina 17. Tiene la región que es la región Zephyr. Que se acopla una proteína que es la ACT1. ACT1 favorece que se una TRAF6 y esta proteína TRAF lo que va a terminar provocando en nuestra célula es la activación del factor de transcripción NF-kappa beta. ¿Sí? Es básicamente eso. Y por último, se me fue, tengo que cambiar esto. Lo que son las quimiosinas son son unas proteínas y los receptores, este tipo de receptor, son receptores que están acoplados a proteínas G. Estoy seguro que ustedes ya están familiarizados con lo que es una proteína G, gracias a las clases de bioquímica. Básicamente las proteínas G, si se acuerdan, son como, o están organizadas con tres dominios, un dominio alfa, gamma y beta, ¿no? El dominio alfa es el que se desprende y viaja y va a activar a las proteínas puede ser como la adenilatoxiclasa, la fosfolipasa C, esas cosas, ¿no? Eso ustedes ya lo saben por bioquímica. No vamos a volver a ver toda la vía de las pues de estas proteínas, de este tipo de receptor. Lo que sí es lo que tienen que saber es que las quimiosinas, les digo, voy a cambiar esto porque esta es la familia de las quimiosinas. Las quimiosinas son para el movimiento de las células, la migración, sobre todo de esas células. Cuando nosotros vemos para un quimioreceptor, normalmente lo vamos a escribir así. Como por ejemplo este es CCR7. Tiene C, y luego, por ejemplo,
al final es R de receptor, ¿no? Y 7, que es el tipo, a lo mejor es el número que se puede poner a cualquier receptor. Si tiene R al final, nos está hablando de que es el receptor que ocupa la citosina. Y si tiene al final L, es el ligando, es decir, la citosina de la que estamos hablando. ¿Sí? Y es básicamente eso lo que tienen que saber ustedes sobre las quimiosinas. Y pues la clasificación, y esta es una tablita de resumen de el ABAS, que es básicamente lo que resume todo eso de los receptores que les acabo de explicar. Los ligandos que podemos tener, por ejemplo, en lo que es la familia de las interleucinas 1, es principalmente la interleucina 1 e interleucina 18. Los receptores de las citocinas de tipo 1 que tienen principalmente función hematopoyética, les digo, como por ejemplo interleucina 7, interleucina 6, interleucina 2, interleucina 4. Eso dependiendo el tipo de cadena transductora que tienen, ¿no? Las citocinas tipo 2, por ejemplo, los interferones ocupan mucho lo que es el receptor de citocina tipo 2. Interleucina 22, interleucina 10. La superfamilia de los receptores de factores de necrosis tumoral son, por ejemplo, fasligando, las linfotoxinas alfa y beta, las vamos a ver después. Lo que es CD40, April, también es un factor que vamos a estar viendo y les voy a explicar un poco en la siguiente clase. Les digo, tiene que en su dominio, TRAD y TRAF, ¿no? La receptora de interleucina 1 tiene algo que se conoce como proteínas IRAC. Eso también se me pasó explicárselo cuando se lo di. Pero tiene básicamente en su receptor las proteínas que son unas proteínas conocidas como IRAC, ¿no? El receptor de interleucina 7 que tiene ACT1 y que va a reclutar a TRAF. Y pues básicamente las quimiosinas que están acopladas a proteínas G. Y pues básicamente eso sería pues todo por el primer tema de inmunología. Y esta es la bibliografía en la que me basé, principalmente para esta clase nada más. Y pues creo que sería todo.